Para nuestro primer ejercicio de manufactura celular tenemos 10 piezas y 10 máquinas. En este ejercicio utilizamos la metodología de matriz máquina usando el algoritmo de ordenamiento binario. En la siguiente tabla se puede observar el número de componentes y el número de máquinas. De igual forma se ve los números unos, que significa que hay un proceso en dicho máquina de cierto componente. Como el procedimiento dice que primero se debe de asociar a la columna K el número decimal, se aplica lo que es la fórmula de 2 elevado al número de componente, al número de piezas menos el número de componente. Se fija el número de piezas y el resultado nos da 512. A ese resultado solamente se arrastra hasta el componente número 10 y nos da los siguientes números. Y ya quedó nuestro primer paso de la tabla 1. Para la tabla número 2, el siguiente paso es multiplicar el número que nos salió de la parte de arriba por cada columna sucesivamente de uno por uno, y a esto lo arrastramos hasta el componente número 10. Es el paso que se sigue, y el siguiente paso es sumar el total de los resultados que nos salió en la tabla y arrastramos y nos queda el total de cada fila. Para el siguiente paso es convertirlos otra vez en números binarios en la tabla 2, convertirlos en números binarios en la tabla número 3. Aplicamos la fórmula de si. Seleccionamos la celda anterior de cada componente pieza y aplicamos esta fórmula. Si 512 es menor o mayor que 0, nos debe de mostrar el número 1, y si es todo lo contrario debe de aparecer el número 0. Y lo que se hace es ir arrastrando de uno por uno en toda la tabla hasta que nos queda la tabla en números unos y ceros, en números binarios. El total de números se copia de manera que le damos copiar, y en esta columna la pegamos como valores. El siguiente paso en la tabla 4, en esta tabla lo que sigue es ordenar el número total de mayor a menor. Aquí se muestra ya ordenada, de manera ordenada. Lo que hicimos en este paso es seleccionar el total y nos vamos a la parte de ordenar y le ponemos de ordenar de mayor a menor. Una vez ordenando esto, podemos observar que el número de máquinas cambia respecto a la tabla número 3, que está de manera ordenada A, B, C, D. Acá lo tenemos ordenado de A, E, H. Se ordenó de esta manera porque el número total de la celda de cada máquina se ordenó de mayor a menor.
El siguiente paso es poner una columna y enumerar del 1 al 10. Y de igual forma aquí repetimos en la siguiente columna repetimos el mismo proceso que hicimos en el número 2. Aplicamos la fórmula de 2 elevado al número de pero ahora es al número de máquinas menos el menos 1, y de esta manera arrastramos hasta el número 10, porque en este caso son 10 máquinas, y nos queda de la siguiente manera. El siguiente paso es multiplicar lo que es el resultado en la columna R por el valor que se encuentra dentro de la máquina 1 y de la máquina A y del componente 1. Se multiplica de 1 por 1 hasta obtener todos los resultados de la columna F. Una vez obteniendo los resultados, se arrastra y nos sale de manera automática los demás resultados de las demás columnas. Y en la tabla número 6, se vuelve a convertir en número binario. El número binario, el resultado que obtenemos en la tabla 5, que es por ejemplo el 512, se convierte en binario. Se aplica de igual forma el siguiente fórmula, que dice si 512 es menor o igual o mayor que 0, nos debe de arrojar el número binario de 1. Si es todo lo contrario, nos debe dar 0. Igual se va de 1 por 1 y después se arrastran y para cada fila, para esta fila igual se arrastra y nos da los resultados. El siguiente paso, que es la tabla 7. En la tabla 7 lo que hacemos es ordenar, pero ahora la suma de cada columna. De igual manera se va a ordenar, pero en este caso vamos en orden personalizado, ampliar selección, y en esta parte le ponemos la opción de ordenar de izquierda a derecha. Ordenado por, seleccionamos la fila 65, valores de mayor a menor, le damos a aceptar y nos queda el siguiente resultado. El siguiente paso es remarcar los números unos de manera automática. Para esto se va a la parte de formato condicional, resaltar reglas de la celda, es igual a, y le ponemos el valor número 1, y aquí podemos seleccionar la opción que queremos, el relleno rojo claro, amarillo o la que sea de nuestro agrado. En este caso lo dejamos en rojo claro y ya queda de la siguiente manera. Para este ejercicio nuestro ejercicio se dividió en dos células. En esta primera célula, que conforma de la pieza 1 a la pieza 8 de la máquina A, E, H, B, C, D, y el siguiente célula lo conforma de la máquina G, J, I, F. Una vez
Teniendo resuelto nuestro ejercicio número 1 en los célula 1 y célula 2, nuestro siguiente punto es simularlo en ProModel, pero antes de eso se llevó a cabo la distribución de nuestra maquinaria o nuestro espacio. Ponemos las máquinas de forma O. Ahí se distribuyen las máquinas para de esta manera pasarlo a ProModel. Abrimos la aplicación de ProModel y nuestro primer paso, nos vamos a Build, ponemos localizaciones. En localizaciones ponemos todos las maquinarias, las entradas, bandas transportadoras y salidas para nuestro producto o nuestro componente. Para el primer localización es la máquina A. Como se puede observar en Excel, tenemos las maquinarias, 10 maquinarias de E, A, E, H, B, C, D, G, J y F, de lo que se encuentran aquí en ProModel: A, E, H, B, máquina C, máquina T, máquina G, máquina J, la I, la F, y ponemos las entradas. La entrada A, en esta parte entra el componente 1, 5, 3. En la entrada E entra nuestro componente número 4, 6 y 10. En la entrada B solo entra nuestro componente número 2. Y en la entrada C entra nuestro componente número 7. Tenemos las salidas, que es la salida H, que es esto, la salida F, la salida J, la I, la F, la salida J. Y de esta manera queda nuestra primer configuración de localización. El siguiente paso es poner los entities o los componentes que vamos a utilizar en esta simulación. En este caso solamente podemos utilizar o poner en ProModel 8 componentes, que es el componente 1, 5, 3, 4, 6, 10, 2 y 7. El componente número 9 y 8 se hará en otra hoja de ProModel, ya que ProModel solamente nos permite utilizar 10 componentes. Y ponemos el componente aquí, el 1, el 5, 3, 4, 6, 10, 2 y el componente 7. El siguiente paso, nos vamos a Void y ponemos los arrivals. En este espacio ponemos todos los componentes y en la parte de localización indicaremos que el componente A, el componente 1 se localiza en la entrada A. De igual manera el componente 5 en la entrada A, el 3 de igual manera, el componente 4 se localiza en la entrada E, el 6 en la E, el 10 en la E, el componente 2 en la entrada B, el componente 7 en la entrada C, y queda configurado. El siguiente paso, una vez puesto las localizaciones, los entities, los arrivals, nos vamos al siguiente punto más importante, que es el proceso, que le vamos a indicar qué es lo que va a hacer nuestra simulación. Para el componente número 1 se encuentra el componente 1 en la entrada A. De la entrada A se manda la máquina A y en la máquina A hace un proceso de 5 minutos y de allí en la flechita roja se ve la ruta de transporte que de la máquina A se pasa a la máquina E y se hace el proceso y se manda a la máquina, de allí se manda a la máquina H y de la máquina H se va a la salida y queda configurada nuestro componente número 1. El proceso del componente número 5, entrada en la A, se va a la máquina A, hace un proceso de 5, se manda a la máquina B y de la B se manda a la máquina G.
y de la G se hace el proceso y se manda a la máquina F, y de la F se manda a la salida o banda transportadora F, y queda configurada nuestro proceso del componente 5. Para el componente número 3 tenemos la entrada en la a la máquina A, se hace el proceso y se manda a la máquina G, y de la máquina G se manda a la máquina J, y de la máquina J se manda a la salida, y se acaba nuestro proceso del componente 3. El componente 4 se localiza en la entrada E, se manda a la máquina E y se hace el proceso de 5 minutos y se manda a la máquina B, y de la máquina B se manda a la máquina C, y de la máquina C a la máquina D se hace su respectivo proceso y se manda a la máquina I, y de la máquina I se manda a la salida. Ahí sale nuestro componente 5 en la salida o banda transportadora I. Para la entrada del componente 6 la tenemos en la entrada E. De la entrada E a la máquina E se hace su proceso, se manda a la máquina J, y de la J a la F, y de la F se hace su proceso y se manda a la banda de salida F, y terminamos la configuración del componente 6. El componente 10 entra en la E, de la E se manda a la F, de la F a la salida J, y queda configurada del componente 10. Para el componente número 2 la tenemos en la entrada B, en la banda transportadora B, se manda a la máquina B y se hace su proceso y se manda a la máquina C, de allí parte a la máquina D, y de la máquina D se manda a la salida o banda transportadora D. La máquina 2 tenemos su salida, máquina 7 entra a la máquina C, se hace su proceso, se manda a la máquina J, de la J sale nuestro componente F, y componente 4 queda totalmente configurada todos los procesos de cada componente. El siguiente paso nos vamos en la parte de simulation option de simulación, ponemos el número runtime 8 horas, las replicaciones de 500. Después de hacer ese paso guardamos el documento, y nuestro siguiente paso es simular nuestro proceso. Como se puede observar, de acuerdo a nuestros resultados, que en la entrada A debe de entrar 3 productos, el 1, componente 1, 5, 3, ya que está la entrada A. Tenemos el componente morada, amarilla, y entra un componente de color azul. Ahí se pueden observar de que entran efectivamente 3 productos. En la entrada E tenemos 3 productos, 3 componentes. Aquí se puede observar, tenemos el componente verde, azul y el componente roja. Se cumple lo que entra de componentes en esta simulación. En la entrada B se puede observar que solamente entra el componente 2, solamente un componente. En la máquina C o en la entrada C entra igual una máquina, entra solamente un componente que es la rosa, color rosa, que es el componente 7. Y de aquí, del componente de que entra la máquina C, se va hasta la máquina J. Aquí se puede observar rosa en la máquina C, de la máquina C se envía hasta la máquina J, y de la J se manda a la salida. Y es como simulamos nuestro primer ejercicio. En los siguientes componentes que faltaron, que es el componente 9 y 8, se hace en otro ProModel. De igual manera, se hace todas las configuraciones anteriormente ya mencionadas
y vemos la simulación final que nos queda. Como se puede observar, según la tabla de nuestras células, tenemos una entrada en la G de la componente 9. Aquí está la entrada G, efectivamente. Está el componente verde, que es el componente 9. Del componente 9 entra la máquina G, y de la G se manda a la máquina F, y de la F se manda a la salida F. Se puede observar aquí el recorrido que hace de máquina G, máquina F, y sale. Componente 8 entra en la J, la entrada J, en la entrada J en azul, y de la entrada J se manda a la máquina, de la máquina I sale el. Y de esta manera resolvemos nuestro ejercicio número 1 con una célula tipo U. Y sería todo para este ejercicio número 1.